Entonces nos dicen encontrar una fórmula en términos de n para estas expresiones. Entonces vamos a comenzar con el primero. Muy bien. Entonces ya lo tenemos ahí. Vamos a poner una hoja nueva. Listo. Entonces aquí vamos a utilizar las propiedades que sus compañeros nos dijeron al principio. Las propiedades de la notación sigma para representar a una suma. Después, las fórmulas especiales que ya me acaban de decir y anotamos en la hoja anterior. Eso lo vamos a utilizar para representar una expresión en términos de n para esta. Muy bien. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Quién me puede decir cómo comenzarían para representar a esta expresión exclusivamente en términos de n? Ajá. Lisama, te escuchamos. Valeria, perdón, Valeria, te escuchamos. ¿Puede ser que separemos primero como los términos? Ajá, y antes de separar, ¿qué haríamos? Porque ¿Aplicar la ajá, potencia? ajá, desarrollar el binomio. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar desarrollando el binomio. Entonces, i más 2 al cuadrado sería igual a ¿qué? ¿Puedes decirme tú, Valeria, por favor? Profe, seguimos viendo la presentación. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué nos quedaría, Valeria? Sería i al cuadrado ¿Sí? más 4i ¿Sí? más 4. Muy bien, perfecto. Entonces, tendríamos que la suma desde k igual con 1 hasta n de i más 2 al cuadrado es igual a la suma desde k igual con 1 hasta n de i cuadrada más 4i más 4. Entonces, tenemos dentro del argumento de esta suma a tres expresiones que se están sumando. Podemos separarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Tú misma, Valeria, que tú fuiste la que dijiste que se iban a separar, entonces, ¿cómo quedaría? Ay, perdón. Ajá, ajá. Quedaría como sigma. Ajá, la suma desde k igual con 1 hasta n. Ajá. ¿De quién? De i al cuadrado. Ajá, más Sigma de cuando i igual a 1 hasta el término n de 4i. Exacto, muy bien. Pero podríamos sacar de una vez la constante, ¿no? Porque no depende de i, o sea, podemos sacar el 4. Entonces podríamos escribirlo como 4 veces la suma desde k igual con 1 hasta n de i. Perfecto, muy bien. Y ya por último. Pues 4, ¿no? La suma, ajá, desde k igual con 1 hasta n de 4. Ajá. Muy bien, perfecto. Entonces lo leemos así. La suma desde que i igual con 1 hasta n. Así lo vamos a leer. La suma desde que i igual con 1 hasta n. Podríamos empezar en otro valor que no sea 1. Pero bueno, en este caso sí vamos a empezar en 1. Entonces ya utilizamos las propiedades que revisamos la clase anterior. Muy bien, permítanme un momento. Entonces ya utilizamos las propiedades para separar a esta suma de expresiones como la suma de 3 sumas en notación sigma. Muy bien. Y ahora ya podemos utilizar las fórmulas especiales que sus compañeros nos dijeron hace rato. Entonces, la suma desde k igual con 1 hasta n de i cuadrada, ¿a qué es igual, dijimos, muchachos? ¿Quién me podría decir? A ver, no sé si alguien quiere participar. Ajá. Voy. Fernanda, ajá, te escuchamos. Okay. Esa es una suma especial, entonces sería n. Ajá. Por n más 1. Ajá. Por 2n más 1. Ajá. Todo eso sobre 6. Sobre 6, muy bien. Entonces, esta expresión es equivalente a esta. Y justamente lo que nos decían, encuentra una fórmula en términos de n para esta expresión. Entonces ya llevamos una parte de esta expresión escrita en términos de n. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Entonces, ahora para la segunda parte, Regina, ¿quieres ayudarme, por favor? ¿Cómo quedaría? ¿Más qué? ¿Cuál es la fórmula especial para i? Entonces sería 4 veces ¿qué, Regina? Tienes, ajá, ahora sí, tienes activado ya tu micrófono. ¿Le escuchamos? Ajá. 4 veces. Ajá. O 4 por. Era lo que decir, es la que solamente se multiplica, ¿no? 4 por n. No, porque ¿cuál es la expresión en términos de n de la suma desde k igual con 1 hasta n de i? ¿A qué es igual? Ajá, no solo es n. No.
¿a qué sería igual esa expresión? Ajá, muy bien. Bueno, no te preocupes, Regina. Ahorita nos ayudan tus compañeros. Sí, Suset, sí. Suset, ¿a qué sería igual? Sería por n Ajá. por n más 1 sobre 2. Exacto, muy bien. Entonces, esta expresión es equivalente a todos estos términos. Muy bien. Y ahora sí, Regina, como aquí no hay i, entonces ahí sí se hace lo que tú estabas diciendo. Entonces, ¿cómo quedaría para esta parte? Ahora sí sería 4n. 4 por n, exacto, muy bien. Exactamente. Entonces, nada más, lo que tienen que hacer en estos ejercicios es buscar cuál de las fórmulas especiales aparece. Si aparece la suma desde que igual con 1 hasta n de una constante, pues dijimos que era la constante por n. O si aparece la suma desde que igual con 1 hasta n de i, pues dijimos que es n por n más 1 sobre 2. O si aparece la suma desde que igual con 1 hasta n de i cuadrada, pues será n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y si aparece i cúbica, que es lo más que les podría yo preguntar, sería n por n más 1 sobre 2, todo eso dijeron al cuadrado. Muy bien, entonces nada más tenemos que, si no está desarrollado nuestro factor, pues habrá que desarrollarlo, después separarlo utilizando las propiedades de la notación sigma para representar a una suma, y una vez que lo separamos, entonces aplicamos estas fórmulas especiales, y ya. Entonces era lo único que queríamos, representar a esta expresión en términos exclusivamente de n, y ya lo conseguimos. Entonces tómense un momento para copiar, y en un momento hacemos otro ejercicio. Voy a reanudar la grabación. Entonces queremos encontrar una expresión exclusivamente en términos de n para esta que tenemos aquí, para lo que nos están dando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desarrollar. Y si se dan cuenta, nuestro índice es i. Aquí aparece otra literal que es a, pero pues como no es el índice, se va a considerar a como si fuera una constante, como si fuera un 5, un 2, un 10, un 9, lo que sea. Entonces, ¿cómo saber cuál es el índice? Pues el que aparece aquí abajo en el límite inferior es el que se conoce como índice de la suma, o sea, el término que va a ir cambiando, eso lo vimos la clase anterior. Entonces, esta suma depende de i. Todo lo que no sea i va a ser considerado una constante. Entonces, aquí podemos decir que a es una constante. Muy bien, o podemos decir que a pertenece a los reales. Muy bien. Entonces, desarrollando esta expresión, ¿qué nos quedaría? I por i cuadrada menos 2ai más a cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y luego al multiplicarlo por i, pues nos quedaría i cúbica menos 2ai cuadrada más a cuadrada i. Muy bien, entonces esta expresión que tenemos aquí, la suma desde que i igual con 1 hasta n de i, permítanme, lo voy a poner como está originalmente, de i por i menos a al cuadrado es equivalente a la suma desde que igual con 1 hasta n de i cúbica menos 2ai cuadrada más a cuadrada por i. Muy bien, y entonces ahora sí, utilizando las propiedades de la notación sigma para representar a una suma, ¿cómo reescribirían esta expresión? ¿Cómo la separarían? Muy bien, entonces Regina, te escuchamos. Adelante. Sí, ya, Ajá. perdón. Es la suma de i igual a 1 hasta n. Ajá. Y cúbica. Ajá, de i cúbica, muy bien. Ajá. Menos Sí. 2. Ajá, 2a, No, porque 2a. recuerda, Ajá, sí, ajá, sí, porque a es 2a. una constante también. Ajá. Ajá. 2a de la suma de i igual a 1 hasta n. Sí, perfecto. Y cuadrada. Sí, muy bien. Más a cuadrada, ¿no? Eso también. Ajá, sí, a cuadrada, sí. Que multiplica a la suma. A la suma de i Desde que igual igual a 1 1 hasta n hasta de, n. ajá. ¿De quién? De i. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y entonces, ahora, ¿cómo seguimos? Valeria, te escuchamos. Bueno, el primer término quedaría Ajá. como n Sí, por n más 1 entre 2 y sí. todo eso al cuadrado. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Y después, Jacqueline, no, perdón, Enrique Zoé, ¿cómo quedaría? Para el segundo término, menos 2a que multiplica a quién? Ajá. Que multiplica a n Sí, por n más 1 sí, por 2n más 1
¿Sí? Todo eso sobre 6. Exacto, muy bien. Eso es perfecto. Y por último, ahora sí, a ver, déjenme ver. Gracias. Fernanda Ayuso, A Ok. cuadrada que multiplica. Sería n Ajá, por n más 1 sobre sí, 2. exacto, muy bien. Y ya lo dejamos hasta aquí. Y les decía, no lo vamos a simplificar por una razón que vamos a ver más adelante. Entonces lo dejamos hasta aquí, la grabación. Bueno, nos piden encontrar el límite de cada una de estas expresiones. Entonces, en el curso de cálculo y geometría analítica, cuando estábamos revisando el tema 3, que son límites, nos dijeron, siempre que vayas a calcular el límite de un cociente de expresiones en donde la variable tienda al infinito, pues vas a tener que identificar cuál es la variable de mayor exponente y dividir cada término entre la variable de mayor exponente. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Se acuerdan ustedes? Muchachos. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la variable de mayor exponente del denominador? N a la cuarta potencia. N a la cuarta. N a la cuarta nada más, exacto. Muy bien. Solo la variable, no la expresión algebraica. Si hubiese dicho, ¿cuál es la expresión algebraica de mayor exponente del denominador? Ah, pues diríamos 3n a la cuarta, pero no. Solamente nos enfocamos en la variable de mayor exponente del denominador, que es n cuarta. Entonces nos dijeron, pues vas a tener que hacerlo paso por paso, pues vas a tener que dividir cada término del numerador y del denominador entre n cuarta. Entonces nos quedaría 9n cuarta sobre n cuarta, más 3n cúbica sobre n cuarta, más 2n cuadrada sobre n cuarta, todo eso sobre 3n cuarta sobre n cuarta, más n cuadrada sobre n cuarta, y por último 3 sobre n cuarta. Después de haber hecho eso, pues simplificamos. ¿Cómo nos quedarían las expresiones del numerador? ¿Quién me puede decir, por favor? Adelante. Los escucho. Jackie. Ajá. ¿Cómo quedaría? Al simplificar, al dividir entre n cuarta cada término, ¿qué quedaría? En el numerador en específico por ahora. Bueno, sería pues 9 Ajá, más. más 1 sobre infinito. No, todavía no hemos calculado el límite, solo estamos simplificando el cociente de cada una de estas expresiones. Ajá, por ejemplo aquí 9n cuartas. Cero, ¿no? No, todavía no estamos sacando el límite, solo estamos simplificando. Entonces aquí era 9n cuarta sobre n cuarta, pues queda 9 nada más. Porque esta expresión y esta, al ser del mismo grado, da 1. 9 por 1 es 9. Pero aquí, ¿cómo quedaría simplificado esta expresión? 3 entre n. Exacto, 3 entre n, muy bien, muchas gracias. Y el último término. 2 entre n cuadrada. Exacto, y ya ahora sí, para el denominador, Gerson, ¿te escuchamos? Quedaría como 3. Sí, muy bien. Más 1 sobre n cuadrada. Sí, muy bien. Más 3 sobre n a la cuarta. Exacto, y ahora sí, si calculamos el límite, pues recuerden que el límite de un cociente se puede calcular como el límite del numerador entre el límite del denominador, siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. Entonces, bueno, ya al sacar el límite, también sabemos que el límite de una constante es la propia constante y que cuando tenemos una constante dividida entre un número cada vez más grande, eso va a tender ¿a qué? ¿Se acuerdan? A 0. A 0, exacto. A 0, tiende a 0, exacto. Cuando tenemos un número dividido entre un número que es cada vez más grande, pues se va acercando cada vez más a 0. Por ejemplo, si divido 3 entre 10 es 0.3, 3 entre 100 es 0.03, 3 entre 1000 nos quedaría 0.003. Entonces, entre más grande va siendo el denominador, pues nuestra expresión se va acercando cada vez más a 0. Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto en el curso pasado. Cuando dividimos una constante entre una expresión que está creciendo o que está tomando valores cada vez más grandes, pues eso se va a ir acercando cada vez más a 0. Muy bien. Entonces, ahora sí, pues nos quedaría simplemente 9 más 0 sobre 3 más 0 más 0. O sea, sería simplemente 3. El límite existe y vale 3. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe.
Perfecto, muy bien. Y eso fue lo que vimos el semestre pasado cuando revisamos el tema 3 y estábamos en el subtema de límites al infinito. Pero también nos pudieron haber dicho, fíjense que cuando tengamos un cociente de expresiones algebraicas y la variable independiente tienda al infinito o al menos infinito, entonces solamente pueden pasar 3 casos. Entonces nos dijeron, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x, pues pueden pasar 3 situaciones. Entonces, ¿cuáles eran esas 3 situaciones que podrían pasar? Pues la primera era que el grado del numerador era igual al grado del denominador. Entonces, si los grados del numerador y del denominador son iguales, entonces significa que el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x existe y toma como valor ¿qué? Pues el coeficiente de la variable de mayor exponente del numerador entre el coeficiente de la variable de mayor exponente del denominador. En este caso, el coeficiente de la variable de mayor exponente era 9 del numerador y el coeficiente de la variable de mayor exponente del denominador era 3. Y entonces simplemente teníamos que hacer ese cociente 9 entre 3 y nos quedaba este 3. ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿O sí me entendieron lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, entonces, recuerden que si los grados son iguales, el límite va a existir y va a tomar como valor los coeficientes de las variables de mayor exponente. Muy bien. Después tenemos que, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite cuando x tiende a infinito del cociente de f de x entre g de x sí existe, pero vale 0. O sea, si aquí tuviésemos grado 4 y aquí grado 5, entonces este es menor que este y por lo tanto el límite sí existe, pero va a valer 0. Y el último caso, pues sería que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Y entonces eso va a hacer que el límite cuando x tienda a infinito del cociente no exista. ¿Por qué? Pues porque va a tender al infinito. Entonces, esos son los 3 casos que pueden pasar. Y bueno, ya haciendo este recordatorio, entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este límite? 0. 0, porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, en nuestro caso, en el momento que estamos, si ustedes cuando ya al final llegan a una expresión que depende de n exclusivamente y van a sacar el límite, pues solamente básense en el grado del numerador y del denominador para dar la respuesta. No tienen que hacer todo esto, no se preocupen. No pasa nada si no lo hacen. No hay que dividir entre la variable de mayor exponente del denominador. No trabajen mucho más de esto. Pues si ya entendieron esto, pues simplemente pongan la respuesta. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale este límite? ¿Quién me puede decir? Según lo que acabamos de mencionar. No existe. No existe, exacto, porque el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2. Como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite no existe. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar esto. Nos dice, encuentre una fórmula para la suma de los n términos. Posteriormente, emplear la fórmula para determinar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, lo primero que nos están diciendo es que de esta expresión, pues la escribamos exclusivamente en términos de n. Y al resultado que obtengamos, le saquemos el límite cuando n tienda a infinito. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí entendieron lo que nos están pidiendo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces fíjense, vamos a trabajar solamente con esta parte por ahora. Entonces tendríamos la suma desde que i igual con 1 hasta n de 8i cúbica sobre n cúbica por 2 sobre n. Entonces nos quedaría la suma desde que igual con 1 hasta n de ¿quién? ¿Qué nos quedaría? Al multiplicar esas dos expresiones, pues nos quedaría 16i cúbica sobre n cuarta. Y entonces, por las propiedades de la notación sigma para representar a una suma, ¿cómo lo podemos reescribir? Ajá, ¿cómo lo reescribiríamos?
como 16 entre n a la cuarta por la Ajá, suma muy de i en 1. Bueno, de Exacto. 6 igual a 1 hasta n. Exacto, muy bien. 16 sobre n a la cuarta que multiplica a la suma desde k igual con 1 hasta n de i cúbica. Muy bien. Y ahora sí, para esta expresión, pues ya conocemos cómo se reescribe en términos de n. Entonces, ¿quién me quiere decir? ¿Cómo quedaría? La voy a poner en otro color, pues para que lo recuerden. La suma desde k igual con 1 hasta n de i cúbica, ¿a qué es igual? Ajá, Fernanda. Ajá. Perdón. Conti, ajá. Adelante, ¿Tiene adelante. yo? Ajá. N Ajá. por n más 1. Sí. Todo al cuadrado. Bueno, Sobre digo, 2. todo sobre 2 al cuadrado. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, esta es la expresión que depende de n exclusivamente. Y entonces nos dice, si quieren, simplificamos un poquito aquí, ¿cómo nos quedaría simplificado un poco? Ah, pues sería 16 sobre n cuarta, que multiplica a n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, ¿Cómo profe. ven? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Y entonces, pues esta n cuadrada con esta n cuarta pueden simplificarse y también este 16 con este 4. Entonces nos quedaría 4 por n más 1 al cuadrado sobre n cuadrada. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? Sí. Muy bien. Y entonces ahora sí, ya por último, pues nos dicen que a esa expresión que depende exclusivamente de n, le saquemos el límite cuando n tiende al infinito. Entonces sería 4 por n más 1 al cuadrado sobre n cuadrada. Y justamente para esto hicimos el repaso de hace unos instantes para que ya simplemente puedan poner el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado de este límite? 4. Sería 4. Exacto, porque el grado del numerador es 2 y el grado del denominador también es 2. Entonces el límite existe y toma como valor los coeficientes de las variables de mayor exponente. Como este 4 va a multiplicar a n cuadrada más 2n más 1, pues entonces el coeficiente de la variable de mayor exponente va a ser este 4 y por eso quedó 4 entre 1, pues es 4. Muy bien, perfecto. Entonces tómense un momento para copiar este ejercicio. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos para calcular el límite de esta suma de Riemann? ¿Qué tenemos que hacer primero, muchachos? Ajá, Jackie, ¿te escuchamos? Podemos hacer la multiplicación ¿De quién? Ajá. de pues todo lo que está dentro del paréntesis por el 3 sobre n. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer ese producto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De sigma. De la suma desde k igual con 1 hasta n, ajá. De, Igual con 1 hasta n ajá. de 27 y cuadrada sobre n cúbica más. Ajá, muy bien. Bueno, no sé si se pueda ya poner como la otra, así como de más sigma. Sí, lo puedes hacer. Vamos a hacerlo si quieren. Igual con 1. Permítanme, porque el límite se aplica a toda la expresión, exacto. Entonces sería más la suma desde k igual con 1 hasta n de 18i sobre n cuadrada. ¿sí? Más la suma Desde k igual con 1 hasta n de 3 sobre n. Exacto, muy bien. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya lo separamos, multiplicamos 3 sobre n por cada uno de los términos dentro del paréntesis y lo separamos. Muy bien. ¿Y después qué hacemos? Después tenemos que pasar las constantes que están multiplicando. Ajá, muy bien. Al inicio, que sería límite de cuando n tiende al infinito de la suma cuando igual con 1 hasta n, digo de 27 sobre n cúbica. Sí, muy bien. La suma desde que igual con 1 hasta n. Sí. Y cuadrada. Muy bien. Más 18 sobre
n cuadrada que multiplica la suma desde que igual con n, desde que igual con 1 hasta n Ajá. de i Sí, más muy bien. 3 sobre n que multiplica a la suma desde que igual con 1 hasta n. ¿De quién? ¿De quién sería? Sí, está bien, pero ¿de Pues quién sería? Ahí, como es la constante, nada más se multiplica, ¿no? Sí, por eso, pero ¿quién estaría en el argumento de la suma? Porque 3. 1, exacto, 1. Fíjense, era este 1 que estaba aquí. Este 1. Y es que a veces ese es un error, por eso es que lo estoy exaltando esta parte, porque de repente los alumnos tienen dudas en este tipo de expresiones. Cuando solamente hay una expresión que no depende de i, en este caso es 3 sobre n, dicen, lo voy a sacar porque es una constante. Muy bien, pero se preguntan, ¿y qué voy a dejar dentro de la suma? No puede aparecer solamente de esta manera, porque pues no estarían sumando nada. Entonces, lo que va dentro de esta suma es una constante que es 1. Entonces, no lo olviden. Sí pueden sacar esto porque no depende de i, pero no pueden dejar sin nada el argumento de la suma. Tienen que dejar un 1, la constante 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí entendieron lo que quise decir en ese punto, muchachos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Nada de lo que han dicho está mal. Entonces, bueno, después, ¿qué hacemos? Ya sacamos las constantes de la notación sigma y ahora ¿qué hacemos? Pues como son sumas especiales se puede sustituir, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Y cómo quedaría entonces? Pues tenemos que sería 27 sobre n cúbica que ¿Sí? multiplica Ajá. n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Exacto, muy bien. Y luego, Sería 18 más 18 sobre n al cuadrado. Ajá. Que multiplica a n por n más 1 sobre 2. Sí. Y luego el 3 sobre n más 3 sobre n que multiplica la n que nos quedaría igual a 3. Exacto, muy bien. Entonces ya en este punto, si ustedes quieren, ya pueden decirme directamente el valor de cada límite. O sí, porque tenemos una suma de expresiones que dependen de n y estamos sacando el límite cuando n tiende a infinito. Entonces recordamos que el límite de una suma o resta de funciones, pues lo podemos calcular como la suma o resta de los límites de cada una de las funciones, si es que el límite de todas ellas existe. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito? ¿Quién me podría decir? 27 sobre 6. No, hay un pequeño error. 54 sobre 6. 54 sobre 6, ¿sí? Porque fíjense, cuando desarrollemos este término, la variable de mayor exponente será 2n cúbica, no simplemente n cúbica, por este 2 que tenemos aquí. ¿Están de acuerdo? Y por eso es que cambió a 54 sobre 6. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Y es que ese es un pequeño error. Yo sí les permito que si ustedes quieren a partir de este punto, pues ya puedan dar el resultado, pero lo que sí les sugiero es que estén muy atentos a estas expresiones porque de repente este 2 se les olvida y justamente hace que lo tengan mal. Entonces no olviden identificar los coeficientes de cada uno de los factores porque este coeficiente va a hacer que toda la expresión aumente su coeficiente. La variable de mayor exponente, su coeficiente sea 2. Y luego por este 27, pues quedaría el 54n cúbica entre 6n cúbica. El límite existe porque son del mismo grado y va a ser 54 sobre 6. Muy bien. Muchas gracias. Y para esta expresión, ¿cuál sería su valor? 9. 9, ajá, que es 18 sobre 2, exacto. Y para esta última, 3. 3. Exacto. Ya ven, por eso les decía en los ejercicios anteriores, no simplificamos, pues porque no es necesario. Nosotros ya practicamos lo suficiente el semestre pasado
Pues para que con simplemente ver cada una de estas expresiones podamos decir cuál es el valor del límite. Y si alguno de ustedes no puede hacerlo a simple vista, no se preocupe, puede desarrollarlo paso a paso y así pues no tendrá errores, no será menos probable que se equivoque. Pero no se preocupen, si alguien lo quiere dejar hasta este punto y simplemente dar el resultado, yo se los voy a valer, no hay problema. Y si alguien más lo quiere desarrollar para no equivocarse, también se lo voy a valer. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuánto valdría el límite? 21. 21, muy bien. Y ya, entonces tómense un momento para copiarlo. Y Alejandro, te escuchamos. Bueno, entonces vamos a ver ahora conceptos de sumas de Riemann. ¿Cuál es el significado de la palabra área? Pues para nosotros es fácil responder si nos hacen esta pregunta, si es que estamos hablando de áreas de regiones de lados rectos. Para el rectángulo, por ejemplo, el área se define como el producto del largo por el ancho. De esta definición del área de un rectángulo, podemos deducir fórmulas para otras regiones planas. Entonces, fíjense, aquí tenemos el área de un rectángulo, se define como el producto de su largo por su ancho, en este caso de su base por su altura. Y a partir de esta podemos encontrar el área de otras regiones. Como triángulos, el área de un triángulo es la mitad del producto de la base por la altura. Y un polígono, pues podemos dividirlo en n triángulos y calcular el área de cada uno de ellos. Muy bien, pero hace muchos años se le hizo esta pregunta a Arquímedes, donde le pedían determinar pues el área de una circunferencia. Entonces lo que él desarrolló y utilizó fue el método de exhausción, que consistía en dibujar polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Entonces se dio cuenta que a medida que esos polígonos aumentaban el número de sus lados, el área del círculo, bueno, el área de estos polígonos se aproximaba cada vez más al área de la circunferencia. Entonces, eso fue lo que hizo Arquímedes. Le pidieron o se propuso determinar el área de una circunferencia. Lo que él se le ocurrió hacer fue inscribir en la circunferencia polígonos o circunscribir polígonos. Y entonces se dio cuenta que a medida que aumentaban el número de los lados de estos polígonos, pues el área de la circunferencia se iba obteniendo cada vez más cercana al área real utilizando estos polígonos justamente. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se resolvía el problema del área debajo de una curva y igual a f de x y por encima del eje x en principio. Muy bien, entonces la primera condición para determinar el área debajo de una curva es que la función sea continua en un intervalo a, b. Ustedes me podrían decir cuáles son las condiciones que se debe de cumplir para que una función sea continua en un intervalo, según lo que revisaron el semestre pasado. ¿Se acuerdan? Si no me acuerdo, es que la función evaluada en un punto exista. Ajá, que la función evaluada en cada punto exista. Muy bien. Sí. Ajá, muy bien. Ajá, adelante, perdón. Que también que el límite exista. Ajá. Y que la función evaluada en ese punto y el límite sean iguales. Si no me acuerdo. Exacto, esa es la forma en la que nosotros veíamos si la función es continua en un punto específico. Verificábamos primero que la función en ese punto existiera y después que el límite de la función cuando x se acerca a un valor específico también exista y que esos dos resultados sean iguales entre sí. Muy bien, pero si queremos analizar la continuidad de una función en todo un intervalo, pues primero verificamos que dentro del intervalo no haya valores donde la función se indetermine o no exista o tenga un salto muy brusco. Y posteriormente hacemos el análisis más específico en los extremos del intervalo, como ya lo dijo su compañera Fernanda. Muy bien. Y también seguramente nos dijeron en la clase de cálculo y geometría analítica una forma gráfica de ver si una función es continua en un intervalo es que esta se pueda dibujar sin despegar, sin tener la necesidad de despegar el lápiz. Entonces aquí podemos observar que yo puedo dibujar a mi función desde A hasta B sin despegar el lápiz. Entonces eso hace que la función sea continua. Muy bien, otra condición es que la función sea positiva en el intervalo A, B. ¿Eso qué significa? Pues para que una función sea positiva en un intervalo, tiene que cumplir que toda la gráfica de la función esté por encima del eje X.
Y como ustedes podrán observar del intervalo que va desde A hasta B, la gráfica de la función toda está por encima del eje X. Entonces es positiva y ya vimos que también es continua. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver primero el método de la suma inferior. Lo que hacemos es, para hallar el área de esta región que está debajo de la curva y igual a f de x, es partir el intervalo que va desde A hasta B en n subintervalos iguales, que tienen que ser del mismo tamaño. Entonces aquí está nuestro primer subintervalo, nuestro segundo, tercero, y así sucesivamente hasta el intervalo enésimo. Todos tienen que ser del mismo tamaño. Sus extremos de cada subintervalo se van a denotar como, el primero es x0, A es igual a x0, el siguiente extremo del intervalo sería x1, después x2, hasta el intervalo yésimo, pues vamos a tener a xy menos 1, luego a xy, y en el intervalo enésimo tendríamos xn menos 1, y este sería xn. O sea que esto es importante, x0 es A y xn es B. Esto es importante y lo vamos a seguir revisando más adelante. Muy bien. Entonces, tal es que se va a cumplir que los valores x0 va a ser menor que x1, que a su vez va a ser menor que x2, que a su vez va a ser menor que xy menos 1, que a su vez va a ser menor que xy, etc. Y van a ser todos menores que xn. Muy bien, pues porque estos valores de x son valores en la recta numérica, en el eje X, y nosotros sabemos por las propiedades de los números reales que cualquier número que está a la izquierda de otro es menor. Entonces todos estos están a la izquierda de xn, por lo tanto son menores y se va a cumplir siempre esta condición. Muy bien. Después dice, la longitud de cada intervalo está dada por. Entonces, ustedes me podrían decir cuál sería la longitud de este primer intervalo. ¿Cómo la calcularían? ¿Con qué operación? ¿Con qué expresión? La longitud de este intervalo que estoy señalando. Ajá, ¿de quién? X1 menos, de x1 menos x0. Exacto, muy bien. ¿Y la longitud del segundo intervalo? X2 menos X1. Muy bien. ¿Y la longitud del intervalo yésimo? xy menos xy menos 1. Muy bien. ¿Y la longitud del intervalo enésimo? Xn menos xn menos 1. Muy bien. ¿Y qué dijimos? ¿Que cómo son todos estos subintervalos? ¿Iguales? Iguales, exacto. Entonces, pues aquí está delta x, el primero sería x1 menos x0, x2, perdón, el segundo intervalo, su longitud es x2 menos x1, pero pues todos son del mismo tamaño, por eso estoy poniendo en todos delta x. Entonces, la longitud de cada intervalo va a estar denotada por delta x. Muy bien. Y es la misma para todos los subintervalos. Ya vimos por qué, porque al principio dijimos que la íbamos a partir en n subintervalos del mismo tamaño. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿de dónde delta x siempre se va a calcular como el extremo derecho del intervalo menos el extremo izquierdo entre n, donde n representa el número de particiones que vamos a hacer, el número de subintervalos que queremos utilizar? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como nuestra función es continua en todo el intervalo a, b, va a ser continua en cada uno de los subintervalos, por lo que con el teorema del valor extremo garantiza que hay un valor de x en cada subintervalo para el cual la función toma su valor mínimo. Entonces, fíjense ustedes, en este primer subintervalo que va de x0 a x1, la función alcanza su valor mínimo. En este caso, para el primer subintervalo, el valor mínimo se alcanza en x0, que sería este. Muy bien, para el intervalo 2, de x1 a x2, el valor mínimo se alcanza en x2, que sería por aquí. Luego, para el intervalo yésimo, el valor mínimo se alcanza en xy menos 1, que sería este, porque vean, en xy pues es más grande. Este es el valor mínimo. Y así para cada subintervalo, la función va a alcanzar, como es continua, el teorema del valor extremo garantiza que la función tendrá un valor mínimo. Muy bien. Entonces ya les decía, por cada subintervalo encontramos el valor mínimo que toma la función. Este fue para el primer subintervalo, este para el segundo, este es para el tercero, este es para este otro intervalo, que es el intervalo yésimo, y este es para el intervalo enésimo. Este es el valor mínimo de la función en este intervalo. Muy bien, y a todos esos valores mínimos los estamos denotando con C, CI,
En este caso sería C1 es el valor mínimo en el primer intervalo. C2 es el valor mínimo en el segundo intervalo y así sucesivamente. Entonces, f de CI es el menor valor de la función en cada subintervalo. Entonces, con esos valores mínimos, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar rectángulos que tengan como alturas esos valores mínimos. Entonces, para el primer intervalo, el valor mínimo que tomó la función fue este, porque el otro valor es este de hasta acá arriba, pero estamos considerando el valor mínimo y en ese valor mínimo trazamos una altura y se va a formar un rectángulo. Para el segundo intervalo, tenemos estos valores, pero el mínimo es este. En ese valor mínimo trazamos una altura y se dibuja este otro rectángulo. Y así para cada subintervalo se van a ir formando estos rectangulitos que tenemos aquí. Y entonces, las áreas de los rectángulos construidos, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el área de este primer rectángulo? ¿Cómo dijimos que se calculaba el área de un rectángulo? ¿El producto de su qué? De su base por su altura. Exacto. Entonces, ¿cuál es la base de este primer rectángulo? ¿Cuánto vale su base? ¿Cuál es la longitud de cada subintervalo? ¿Se acuerdan? Delta X. Delta X, exacto. Para este en particular es X1 menos X0, pero dijimos que estamos dividiendo en subintervalos del mismo ancho, al cual le llamamos delta X. Muy bien. Entonces, el ancho de este intervalo es delta X. ¿Y cuál sería su altura? La función valuada ¿en dónde? En X0. En X0, pero como en ese punto es donde se alcanza el valor mínimo, le llamamos C1. Entonces sería la función valuada en C1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ajá. Para este otro rectángulo, ¿cuál sería su área? ¿Cómo se calcularía? Delta X por... Delta X entre C2. No, por... El delta X es la base y la altura sería la función valuada... Delta X por... F la de función C2. evaluada en C2. Ajá. Exacto, muy bien, perfecto. Y así para cada rectángulo. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos para el primer rectángulo en azul sería delta X por la función valuada en C1, para el segundo delta X por la función valuada en C2, para el rectángulo yésimo sería delta X por la función valuada en CI y para el intervalo enésimo, pues el rectángulo rojo sería su área calculada por delta X por la función valuada en CN. Muy bien, entonces la suma de las áreas de estos rectángulos se conoce como suma inferior. Entonces, si yo sumo el área de todos estos rectángulos, estoy encontrando el concepto que se llama suma inferior. ¿Esto qué significa? Que estoy aproximando el área debajo de esta curva considerando rectángulos inscritos, o sea, dentro de la región. Pero si a mí me preguntan, ¿cómo sería el área obtenida a través de la suma inferior comparada con el área real debajo de la curva? ¿Cuál dirían ustedes que es la respuesta? ¿Cómo son? Recuerden que solamente hay tres formas de compararlo, que sea mayor, que sea menor o que sea igual. Entonces, ¿cómo sería el área obtenida sumando estos rectángulos inscritos en la región comparada con el área real debajo de la curva y igual a f de x? Enrique. Menor, sería menor, exactamente, muy bien, sería menor, muy bien. Entonces, con este método de suma inferior, pues podemos darnos cuenta que como los rectángulos están inscritos en la región, hay secciones del área que no están siendo consideradas, por lo tanto, el área obtenida con la suma inferior es menor que el área real. Muy bien. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurriría hacer ustedes para que el área obtenida a partir de la suma inferior sea cada vez más cercana al área real? ¿Qué harían? Aumentar los rectángulos. Aumentar los rectángulos. ¿Y cómo aumentarías el número de rectángulos? Disminuyendo la base. Disminuyendo el ancho. Muy bien, exactamente. Entonces, si nosotros aumentamos el número de rectángulos, pues el área obtenida a partir de la suma inferior va a ser cada vez más cercana al área real. Y al aumentar el número de rectángulos, pues tendríamos que ir disminuyendo su ancho. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el concepto que se llama suma superior. Otra vez tenemos una curva y igual a f de x definida en un intervalo a, b. Esta función es continua en este intervalo y positiva en este intervalo. Muy bien. Entonces vamos a partir el intervalo AB en n subintervalos otra vez iguales. Eso es importantísimo.
Aquí tenemos nuestro primer subintervalo, el segundo, el tercero, el intervalo iésimo y el intervalo enésimo. Sus extremos se denotan con x0, x1, x2, xi menos 1, xi, xn menos 1 hasta xn. Muy bien. Después sabemos que cada uno de estos que esté a la izquierda va a ser menor que el que esté a su derecha. Muy bien. Después la longitud de cada intervalo pues es delta x porque todos son del mismo ancho y se obtendría como la diferencia del extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda. Muy bien. Perfecto. Entonces, otra vez, como la función es continua en todo el intervalo, será continua en cada subintervalo y el teorema del valor extremo garantizará un valor de x en donde la función alcanzará su valor ahora máximo. Entonces, para cada subintervalo, ahora vamos a tener que identificar su valor máximo. Entonces, para el primer subintervalo, la función alcanza su valor máximo en x1 y a ese le vamos a llamar d y este sería el valor máximo. En el subintervalo 2, el valor máximo donde se alcanza en x1 o en x2. En el segundo subintervalo. En X1. En x1 otra vez, exacto. Y ahí ese le vamos a llamar de subíndice 2. Muy bien. Y así para cada subintervalo vamos a ir analizando y vamos a ir encontrando el valor máximo de cada subintervalo. Y con esos valores máximos vamos a trazar ahora alturas de rectángulos, pero pues ahora esas alturas van a hacer que los rectángulos queden fuera de la región. Muy bien, y de nueva cuenta, el área de esos rectángulos será su base por su altura, donde la base de todos ellos es delta x y la altura, pues es la función evaluada en el valor donde la función alcanza el valor máximo, a los que le llamamos de 1, de 2, de i hasta de n. Muy bien. Entonces, el área obtenida por la suma de todos estos rectángulos se conoce como suma superior. Y entonces les preguntaría, ¿cómo sería el área real debajo de la curva comparada con el área obtenida a través del método de la suma superior? Mayor. Sería mayor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los rectángulos están sobresaliendo, entonces exacto, está tomando más área debajo, ya no es solamente el área considerada debajo de la curva. Exactamente, exactamente. El área obtenida por la suma superior es mayor porque estamos considerando secciones de área que no están debajo de la curva. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué haríamos otra vez para que esta aproximación que estamos utilizando para determinar el área debajo de la curva, pues sea mejor cada vez? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer para que esa diferencia que existirá sea cada vez más pequeña y nos aproximemos cada vez más al área real? O sea, igual hacer los intervalos cada vez más pequeños. Bueno, más pequeños, exactamente. El ancho de cada intervalo hacerlo cada vez más pequeño. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver estos conceptos. Dice, límite de la suma inferior. El área bajo una curva y igual a f de x ilimitada por las rectas x igual a a y x igual a b, que son rectas verticales, cuando el número de subintervalos de la partición tiende a infinito, de la suma inferior, esto es. Entonces, esto significa que si yo, como ustedes me propusieron, a la suma inferior, a los rectángulos que se están utilizando, aumento el número de rectángulos, entonces al sacar el límite cuando el número de rectángulos tiende al infinito, la suma inferior va a ser igual al área real. Entonces, si el número de rectángulos tiende al infinito, la suma inferior va a ser igual al área real. Y también para la suma superior, si el número de rectángulos tiende a infinito, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior va a ser igual al área real. Entre más rectángulos tengamos, entonces el área obtenida usando la suma superior o la suma inferior va a ser igual al área real. Muy bien. Entonces, finalmente, con respecto a estas dos sumas, la suma superior y la suma inferior, y por medio de la notación de sumatorias, se podría escribir que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de la función evaluada en el valor donde la función alcanza su valor mínimo por delta x, o bien el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de la función evaluada en el valor donde la función alcanza su valor máximo por delta x, va a ser igual a el área real. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que si, ya sea que utilicemos el método de la suma inferior
o el método de la suma superior, donde la única diferencia entre ellos es que en cada subintervalo vamos a tomar el valor donde la función alcance su valor mínimo para la suma inferior o el valor donde la función alcance su valor máximo para la suma superior. Pero si el número de particiones tiende a infinito, entonces no importa si use la suma inferior o la suma superior, el valor del límite va a ser igual al área real. Entonces, en estas expresiones lo que están indicando es que estamos sumando áreas de rectángulos donde su altura está dada por esta expresión y su ancho está dada por esta expresión. Entonces, no lo olviden, eso es lo que estamos haciendo. Estamos sumando áreas de rectángulos para aproximar el área debajo de una región. Muy bien. No sé si les quedó claro esto que vimos, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, Sí, pero sí para quedó para que les quede más claro, pues vamos a verlo en GeoGebra ahora. Entonces, fíjense, aquí tengo una función. La función es x cuadrada más 3. Entonces, yo quiero encontrar el área debajo de esta función en el intervalo que va desde x igual con 0 hasta x igual con 3. Las voy a poner aquí, esas rectas verticales, x igual con 0 hasta x igual con 3. Ahí están. Se marcaron un poquito más. Están aquí y aquí. ¿Sí las ven, muchachos? Sí, sí se ve. Muy bien, entonces, usando solamente una partición, o sea, un rectángulo, pues en el intervalo que va de 0 a 3, encuentro cuál es el valor mínimo que toma la función. En este caso, pues sería este, que es 3. Y entonces, a partir de 3, trazo una altura y ya esta es el área usando solamente una partición. Entonces, estaré diciendo que el área debajo de la función es aproximadamente 9. Y pues ahí vemos que hay un gran error de aproximación porque nos hace falta considerar toda esta área. Pero observen ustedes que si yo aumento el número de particiones, entonces me voy aproximando cada vez más al área real. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? ¿Sí se dieron cuenta? Eso es lo que estoy haciendo, es utilizar cada vez más particiones. Aumentar el número de rectángulos. Entonces, cuando aumento el número de rectángulos, su base va haciéndose cada vez más pequeñita. La base está disminuyendo y el número de rectángulos está aumentando. Entonces, entre más rectángulos utilice, pues va a ser mejor mi aproximación. Fíjense, con 100 particiones, el área es 17.87. Con una sola, el área me queda 9. Entonces, con esto ya estamos reafirmando que entre más rectángulos utilicemos, mejor va a ser nuestra aproximación. Y si nosotros pudiésemos hacer que el número de rectángulos tienda al infinito, pues ya nos va a dar exactamente el área debajo de nuestra curva. Y vean ustedes, cuando usamos el método de la suma superior, estamos dejando de considerar ciertas secciones de área. Vean, aquí en GeoGebra se puede hacer eso. Les voy a decir cómo se hace. Bueno, voy a borrar esto. Muy bien. Profe, ahorita le voy a volver a poner a la diapositiva donde venía la definición del límite de la suma superior, por favor. Claro, sí. Bueno, entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer en GeoGebra es poner una función, la que a ustedes se les ocurra, no importa. Entonces aquí, después de poner la función, le ponen en entrada y escriben suma. Y entonces aquí les dice suma superior o suma inferior. Ya vimos la suma inferior. Ahora vamos a ver la suma superior y nos pide función, extremo inferior del intervalo, extremo superior y número de rectángulos. Entonces vamos a elegir esa opción. Le vamos a poner que la función que queremos obtener o calcular el área debajo de esta es f. ¿De dónde? Desde 0 hasta 3 habíamos hecho. ¿Y qué número de rectángulos? Pues queremos que vaya variando. Entonces le ponemos n, que es una variable y que nos va a activar con eso un deslizador. Y entonces ya nos activó el deslizador. Aquí lo tenemos. Y entonces le damos clic al deslizador y le ponemos propiedades. Entonces le decimos en avanzado. Perdón. A ver, déjenme ver. Ajá, en deslizador le ponemos que el valor mínimo que tome el deslizador pues sea de una partición y el valor máximo que sea de 100 otra vez, pero le podemos dar 1000 particiones, por ejemplo, o 500. Y el incremento que vaya incrementándose de 1 a 1 y ya está. Entonces ya le damos ahí, lo cerramos. Y entonces, fíjense si le ponemos 1, a ver, permítanme. Es que aquí en la suma superior puse 2 veces 0.
pero tendría que ser de 0 a 3. Ahí está. Entonces, cuando solamente consideramos una partición, pues ya el intervalo iba de 0 hasta 3. En la suma superior se verifica cuál es el valor máximo de la función. El valor máximo es este que está aquí y entonces en ese valor máximo se traza una altura. Entonces nos está diciendo que el área debajo de la región usando suma superior y con una partición es 36. Pero si aumentamos el número de particiones, por ejemplo, que ahora sean 14.5 particiones, pues nos dice que el área es 18.92. Y de todas formas es mayor que el área real porque está considerándose secciones de área que no están debajo de la región. Pero vean, entre más particiones utilicemos, entonces nos vamos aproximando al área real, que en este caso nos dice que con 500 particiones nos da 18.03. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta, muchachos? La diferencia entre la suma superior y la suma inferior. ¿Cuál es la diferencia más importante entre estas dos? Que una sobrepasa la curva y la otra queda por debajo. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una la sobrepasa y la otra no? Porque se está considerando dos cosas diferentes en cada una de ellas. ¿Cuáles? En la suma inferior, ¿qué se considera? Porque se consideran el los valor puntos mínimo, mínimos y en la el otra valor. los máximos. Exacto, muy bien. No olviden eso, no lo olviden. Muy bien. Perfecto. Y bueno, ¿te escucho? Entonces uno se aproxima por la izquierda y el otro por la derecha, ¿no? Usualmente, exacto, muy bien. Y nosotros pues, nada más vamos a dejarlo hasta ese punto. No vamos a hacer muchos más ejercicios sobre esto, pero fíjense ustedes que no son los únicos métodos para aproximar el área debajo de una región y eso lo van a ver en análisis numérico. Hay otro que se llama el método de los trapecios. Entonces ponemos aquí, permítanme, déjenme ver si está. Suma rectángulo, suma trapezoidal. Entonces le ponemos la función f, le ponemos el extremo 0 izquierdo, el extremo derecho es 3 y el número de trapezoides, pues le ponemos n, que vaya cambiando. Ahí está. Entonces le damos clic en el deslizador, le ponemos propiedades y en deslizador elegimos que el mínimo pues sea 1, el máximo que sea 50 en este caso y el incremento que vaya de 1 en 1. Entonces vamos a ver algo importante. No viene en nuestro curso, pero pues no está mal, ni les voy a perjudicar en nada que se los mencione. Entonces fíjense, usando un trapecio para aproximar el área debajo de la función nos queda que es 22.5. Utilizando ahora 2 trapecios nos queda 19.13. Usando 3 trapecios 18.5. Usando 4, 18.23. Y ustedes no sé si anotaron cuál era el área real. 18.3. Exacto. Entonces, ¿qué se pueden dar cuenta? ¿Qué concluirían de este método que no está en el programa, pero que van a ver después? Que es más exacto. Exacto, y que con menos particiones... Es ligeramente más exacto, ¿no? Y que con menos particiones podemos aproximarnos cada vez más al área real. ¿Ya se dieron cuenta? No necesitamos tener tantas particiones para aproximar bien el área real. Vean aquí con 8, pues ya estamos muy cercanos al área real. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Así. Entonces, considere la siguiente suma. La suma desde que igual a 1 hasta n de f de AI por delta de x y esta suma, llamada suma de Riemann, en esta suma, la función no es necesariamente continua en el intervalo a, b, y además podría no ser positiva en dicho intervalo. Y otra cosa, que los subintervalos pueden ser de tamaño diferentes. Entonces aquí tenemos que esta función sí es continua, pero podría haber otras que no lo sean, y de todas formas vamos a poder calcular su suma de Riemann. Entonces, esta función es continua, pero tiene dentro del intervalo que va desde A hasta B, tiene valores para los cuales la función es negativa. Y en las otras dos sumas que vimos tenía que ser siempre positiva, en este caso no lo es, y a pesar de eso vamos a poder calcular el área debajo de la curva. Muy bien. Y otra cosa que nos decían es que los subintervalos podrían ser de diferente tamaño. Entonces aquí tenemos este intervalo de este tamaño, este es menor, este de acá es mayor todavía, no importa que sean de tamaños diferentes, no pasa nada.
Muy bien. Entonces, dentro de cada intervalo, nosotros vamos a elegir un valor alfa, con la única restricción que ese valor alfa esté dentro del intervalo, y ya sea que sea el extremo izquierdo, el extremo derecho, esté a la mitad, en donde sea, pero la única restricción es que alfa esté dentro de cada intervalo, y puede ser, les repito, puede ser los extremos. Muy bien, entonces se parte el intervalo A, B en n subintervalos, cada uno de ellos recibe el nombre de celda. A la distancia entre los puntos extremos de cada celda se le conoce como amplitud de celda. La amplitud de la celda 1 pues sería delta x1 sería x1 menos x0. La amplitud de la celda en el intervalo yésimo pues sería delta de xy es igual a xy menos 1. Y a la longitud del intervalo mayor se le conoce como norma de la partición y se denota de esta manera, norma de la partición. Entonces, ¿cuál sería la norma de la partición para este ejemplo que estamos viendo todos? ¿Cuál sería la norma de la partición? ¿Cuál sería? ¿Cuál dirían ustedes que es la norma de la partición? Este de aquí, porque nada más nos están diciendo que el intervalo más grande o la partición más grande, esa se va a llamar norma de la partición. Entonces, en este caso, esta sería la norma de la partición. Muy bien. Entonces, de cada celda se selecciona un valor alfa i tal que alfa i esté dentro del intervalo, pero fíjense aquí tiene la igualdad en los extremos, por lo tanto se podrían considerar los extremos y entonces se va a construir la siguiente suma de Riemann. Entonces la suma desde k igual con 1 hasta n de f de i por delta x sería la función valuada en ese valor alfa dentro de cada intervalo por el ancho de cada intervalo. Y aquí sí va cambiando, pues porque dijimos que los anchos pueden ser diferentes. Entonces se dice que f es integrable respecto a x en su intervalo de definición a, b, si existe un número real y tal que para una cierta partición se tenga que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de f de alfa i por delta de xy es igual a i. Entonces, nuestra función va a ser integrable en un intervalo cerrado que vaya desde A hasta B, si al sacarle el límite a esta suma de Riemann nos da un valor constante, un valor real, al que le llamamos I. Entonces eso es importante. Si el límite de esta suma de Riemann existe, entonces se dice que la función es integrable en el intervalo cerrado que va desde A hasta B. Muy bien, entonces ese número I se denota como la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x, donde f de x se conoce como el integrando, A y B son los extremos de integración, es decir, donde comienzo es el extremo inferior, donde termino es el extremo superior, y este símbolo de S extendida con un diferencial es el llamado signo de integración. Muy bien, entonces tómense la grabación. De acuerdo con la definición anterior, la integral definida es el área limitada por la gráfica de la función y la recta x igual a A y x igual a B y el eje de las abscisas, el eje x. Entonces, la región limitada por la función, la recta vertical x igual a A, x igual a B y el eje x es esta integral definida. Muy bien. Entonces, ahora, si se tiene una función y igual a f de x y es continua en un intervalo cerrado, entonces la integral definida desde A hasta B de esa función es igual al límite cuando n tiende a infinito desde que igual a 1 hasta n de f de i por delta de x. Esta va a existir. Muy bien. Se puede dar el caso, esto es importante que lo tengan presente, se puede dar el caso de funciones que no sean continuas en un número finito de puntos en el intervalo y sin embargo para las cuales la integral definida sí exista. Entonces puede haber funciones que no sean continuas en ciertos valores de su intervalo, pero a pesar de esto se puede dar el caso de que la integral definida exista. Obviamente también habrá casos donde la función al no ser continua, pues la integral definida no va a existir y eso es lo que vamos a ver al final de este capítulo 2. Este tipo de integrales que presentan en su intervalo de integración ciertos puntos de discontinuidad se conocen como integrales impropias y estas integrales impropias
puede que existan o puede que no, y vamos a ver cuándo es que van a existir y cuándo es que no van a existir. Entonces, lo importante de esta parte que acabamos de ver es que una integral definida se puede calcular su valor a través del límite de las sumas de Riemann. Entonces, el límite de la suma de Riemann me permite calcular la integral definida que me da como resultado el área debajo de una región. Muy bien, entonces, por favor, copie la grabación. Entonces, consideraciones importantes sobre la suma de Riemann. Cuando la función toma valores tanto positivos como negativos, como en esta figura que ustedes pueden observar, la suma de Riemann es la suma de las áreas de los rectángulos que están debajo del eje X, áreas con signo negativo, y la suma de las áreas de los rectángulos que se encuentran arriba del eje X. Entonces, eso es importante. La suma de Riemann, cuando nuestra función tiene secciones donde es positiva y secciones donde es negativa, a las secciones donde es positiva vamos a considerar a las áreas con signo positivo, y en las secciones donde la función es negativa vamos a considerar a las áreas con signo negativo. Entonces, si estamos diciendo que la integral definida nos da el área debajo de una función, si el resultado de la integral definida es, por ejemplo, menos 16, ¿qué significaría para ustedes? Cuando resuelvan una integral definida y obtengan que el resultado es menos 16, ¿cómo lo interpretarían? De acuerdo a lo que acabamos de mencionar. ¿Que la función es negativa? Podría ser una consideración que la función es negativa. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra para que el resultado sea menos 16? ¿Tiene áreas? Está bajo el eje. Que la mayor cantidad de área se encuentra debajo del eje X. Esa podría ser. Lo que dijo su compañera, que toda el área esté debajo del eje X, puede ser la razón por la cual el resultado es menos 16, o podría ser también, como dijo sus demás compañeros, porque la mayor cantidad de área esté por debajo del eje X. Entonces, que no les sorprenda un signo negativo, porque lo único que ese signo negativo estaría diciendo es que la mayor cantidad de área se encuentra debajo del eje X. Muy bien. Perfecto. Entonces, el valor de la integral representa el valor del área neta, es decir, sumo esta área 1, sumo con esta área 2 con signo negativo y sumo esta área 3 con este signo positivo. Entonces, la integral definida me da un área neta. Les repito, las que estén por encima del eje X las consideramos positivos, las que están debajo del eje X negativo, y vamos a sumar todas esas áreas. Entonces, según el esquema que teníamos, el área 1 y el área 3 son valores de área de la región arriba del eje X y debajo de la gráfica de la función. Y por otro lado, el área 2 corresponde a la región debajo del eje X y por encima de la gráfica de la función. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer algunos de estos ejercicios rápidamente. Permítanme ustedes. Entonces nos dice... Creo que seguimos en la presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos dice, exprese la integral definida como el límite de una suma de Riemann. Y esta es mi integral definida. Muy bien. Entonces, el límite de la suma de Riemann, lo vamos a anotar por aquí, es, bueno, según lo que habíamos visto hace unos instantes, teníamos que la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x se puede escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de la función valuada en xy o alfa i por delta xy o simplemente delta x, porque dijimos que el ancho de cada subintervalo puede ser del tamaño que sea, o si por simplicidad, pues que sean del mismo tamaño. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos, comparando esta expresión con esta, pues ya sabríamos quién es A, sabríamos quién es B y quién es la función. Entonces, ¿quién es A? 1. ¿Quién es B? 3. ¿Y quién es f de x? X menos 1 al cubo. Exacto, muy bien. Entonces yo necesito saber quién sería f de xy y quién es delta x. Nosotros, cuando empezamos a ver la suma superior y la suma inferior, dijimos que delta x era igual a ¿quién? A b menos a entre n, porque estamos considerando a todos los rectángulos con el mismo ancho. Entonces, el ancho de cada intervalo será el ancho del intervalo total
entre el número de particiones que nosotros necesitemos. Entonces, para este caso particular, ¿cuánto valdría delta X? 2 sobre n. Ajá, sería 3 menos 1 sobre n, entonces delta X sería, como dijo su compañero, 2 sobre n. Muy bien, entonces también cuando fuimos denotando cada extremo de cada subintervalo, empezamos con X0. ¿Y quién dijimos que era X0? ¿Quién era X0? Recuerden que lo primero que hacíamos, lo primero que hacíamos era dividir el intervalo grande en n subintervalos. Muy bien, después denotábamos cada extremo de cada subintervalo empezando con X0, que les dije, pongan mucha atención porque ese es A. Muy bien, y en este caso, ¿quién es A? 1. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, voy a poner aquí, perdón, me quedó muy chueco. Aquí está mi eje X y aquí tengo al origen y entonces aquí está mi primer partición del intervalo que dijimos que es A. Muy bien. Después aquí está el otro que sería X1 y entonces, ¿quién sería esta coordenada de aquí? Si esta es A, ¿quién sería esta? ¿Quién sería X1? ¿A qué sería igual X1? ¿Cómo lo encuentro? ¿Quién sería? ¿Cuánto vale este? A 2, ¿no? ¿Cuánto vale este? Por ejemplo, permítanme para que lo entiendan. Ya lo dijeron muy bien, pero para que todos lo entiendan, fíjense. Tenía aquí mi intervalo, lo voy a borrar. Tenía mi intervalo, permítanme un momento. Tenía mi intervalo que iba desde A hasta B. Entonces, a este intervalo lo voy a dividir en n subintervalos del mismo tamaño. Como está cuadriculada mi hoja, pues voy a decir que cada uno de estos es mi subintervalo. Entonces, ya empecé en A y terminé en B. ¿Y cuánto dijimos que vale cada subintervalo su ancho? ¿Quién es el ancho de cada subintervalo? 2 entre n. Ajá, pero ¿quién es 2 entre n? Delta X. Delta X. Cada ancho de cada subintervalo vale delta X, que bien me dijeron ustedes, en este caso particular es 2 sobre n. Muy bien, perfecto. Entonces ya que sabemos cuál es la distancia entre cada subintervalo, pues empiezo a denotar cada subintervalo. El primero sería X0, el segundo X1, el segundo X2 y así sucesivamente hasta llegar a XY y después llegar hasta XN. Muy bien. Entonces ya empiezo. X0 es A, el cual vale 1. X1 sería partir de ese 1 y sumarle el ancho de cada subintervalo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y eso me quedaría 1 más 2 sobre n. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Después sería X2, parto del mismo 1, pero ahora ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 2 veces ese ancho. Porque aquí sería este delta X y aquí este otro delta X, sumo 2 veces ese ancho para llegar a X2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Entonces me quedaría 1 más 2 veces 2 sobre n. Después X3, pues sería el valor del que partí, que es 1, más 3 veces ese ancho. O sea, sería 1 más 3 veces 2 sobre n. Y así sucesivamente hasta llegar a XY. ¿Qué sería? ¿Quién me podría decir? Si ya me entendieron, ¿quién me podría decir quién sería XY? 1 más n delta X. Delta X. Fíjense esto. Fíjense esto. 1 más I veces delta X. Exacto, 1 más I veces delta X. O sea, sería 1 más I por 2 sobre N. Perfecto. Y luego para XN, ¿quién sería? 1 más. 1 más N veces delta X. Exacto. O sea, sería 1 más N por 2 sobre N. Y eso sería 3. Y eso significa que estoy bien porque mi intervalo empezaba en 1 y terminaba en 3. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces ya casi terminé porque fíjense, en mi suma de Riemann, yo necesito saber quién es delta X, lo cual ya sé, y necesito saber quién es f de XY. Yo ya sé quién es f de X, que me hace falta nada más. A mí no me pidieron f de X, me pidieron f de XY. Entonces, ¿qué en realidad me están pidiendo?
evaluar a la función en XY. ¿Y quién es XY? Pues ya lo tenemos aquí. Por eso hicimos todo esto, para saber quién era XY. ¿Y quién es XY? Es 1 más 2i sobre n. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Evalúen a esta función que ya tienen aquí, evalúenla en 1 más 2i sobre n. Recuerden que evaluar una función, pues simplemente es sustituir a donde aparecía la variable independiente, pues vamos a sustituir esta expresión. Entonces, ¿qué nos quedaría, muchachos? Ajá. 2i sobre n elevado al cubo. Exacto, exacto. 2i sobre n elevado al cubo. ¿Por qué? Pues porque x voy a sustituirlo por 1 más i por 2 sobre n. Y le voy a restar 1. Entonces, este 1 menos este 1 nos queda 0. Y simplemente nos quedó la expresión i por 2 sobre n o bien 2i. Y va a estar elevado todo al cubo. Muy bien. Y entonces ya terminé el ejercicio. Permítanme ustedes subirle un poco. ¿Cómo supo que nos Ajá. pedían evaluar en X, Y? Pues porque eso es así se planteó la suma de Riemann, la función evaluada en XY. En realidad era la función evaluada en alfa y, pero les dije que alfa es un valor dentro de cada subintervalo, ya sea el extremo izquierdo, el extremo derecho, uno en medio. Y les decía, por facilidad vamos a utilizar el extremo derecho, que es XY. Pero en realidad se puede usar cualquiera, el que sea, no importa. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, ya nada más para terminar, porque ya se terminó la clase. La integral definida desde 1 hasta 3 de x menos 1 al cubo diferencial de x se puede escribir como una suma de Riemann, bueno, como el límite de una suma de Riemann, como límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de esta expresión que es 2i sobre n al cubo por el incremento que es 2 sobre n y ya, este es el resultado. Yo tengo una duda. Muy bien, sí, dime.